frágil y tal vez ni siquiera carácter, ¿verdad? Sino que es temperamento. Un día estaba en una sesión y preguntaron, ¿verdad?, qué era tener carácter, qué era tener un carácter fuerte. Entonces, el maestro había llevado a dos personas y precisamente los pasó. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pasaron a un hombre fornido, fuerte, joven, y por otro lado sentaron a un viejito tipo monje. Y entonces vinieron unos tipos y empezaron a insultar, a maldecir y a decir, y porque querían medir quién era el más fuerte entre ellos, si el joven con un cuerpo trabajado, fuerte, o el viejito. Entonces ya no pudo más ¿verdad? Y explotó y manoteó y dijo y respondió. Y algunos pensaron que eso era tener un carácter fuerte, cuando dicen, es que yo no me dejo. Si a mí me dicen una, digo dos, ¿ah? Y a mí el que la busca, la encuentra. Y después siguieron con el viejito, ¿ah? No pudieron, y nada más estaba el viejito así. Le empezaron a tocar, empezaron a jalar su barba, y el viejito mantuvo ahí. Entonces el maestro dijo, ¿verdad?, eso es tener un carácter fuerte. Por eso dice la Escritura que mejor es ser ¿qué? Paciente que poderoso. Y desde aquí vamos a comenzar a entender lo que es dominio propio o la importancia de tener dominio propio. Es decir, un líder con dominio propio no es aquel que grita más, y no es aquel que manotea más, y no es aquel que pega en la mesa para reclamar autoridad, sino dice que hay que tener paciencia. Mejor es ser paciente que poderoso, y más vale tener ¿qué? Control propio que conquistar una ciudad. A lo largo de esta lección vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos donde le voy a pedir que usted haga una anotación aparte ahora en su libreta, donde usted vaya encontrando los sinónimos que la Biblia utiliza para decir dominio propio. La lección se llama dominio propio, pero por ejemplo, en esta lectura, ¿cuál sería el sinónimo de dominio propio? Ser paciente, tener control, ¿verdad? Ese es el sinónimo, tener control. Entonces, en esta lectura, en una parte, ¿verdad?, de su libreta, ponga una anotación ahí donde usted pueda manejarlo, y va a poner ahí, habrá sinónimos de la palabra dominio propio. Y aquí ya tenemos una, ¿verdad?, que es control propio. Entonces, es importante desarrollar dominio propio en la vida de un líder. Quiero introducir con esta frase: quien no tiene dominio propio o quien carece de dominio propio está expuesto a fracasar en alcanzar sus objetivos, ¿sí? Quien no tiene dominio propio está expuesto a fracasar en alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque en la vida siempre vamos a experimentar cosas, siempre van a haber desafíos, siempre van a haber cosas que nos van que se van a oponer, o personas o circunstancias, y el dominio propio es lo que hace que muchas personas brillantes, o muchas personas con un potencial, muchas personas que parecía que iban a dar ese salto de calidad, por falta de dominio propio, fracasaron. Hablemos de deportistas. Y no nos vayamos a otros países, ¿verdad? Jugadores mexicanos, jóvenes que dijeron, oye, tiene un talento extraordinario, tiene una habilidad única, se va a ir a Europa y la va a romper. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a tener un poquito de fama, comenzó a ganar unos billetes más,
se enroló en las fiestas, en el vicio, y al final del día, ¿verdad?, perdió una gran oportunidad, simplemente por carecer de ¿qué? Dominio propio o de control en su vida. Lo mismo pasa en la vida cristiana y lo mismo pasa en los líderes. Usted está siendo formado para ser un líder, ¿verdad?, con convicción, con compromiso, convicción y carácter, y también con dominio propio. Quiero empezar primero por definir la palabra dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Vamos a definir esta expresión. Dice que dominio propio es la habilidad de regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos y deseos y comportamiento. A eso se le llama dominio propio. Es la habilidad de regular, ¿qué cosa? Emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamiento. Hay dos instrumentos de medición. Por ejemplo, para medir la temperatura, hay dos instrumentos que se utilizan o que usted puede tener en casa. Para medir la temperatura, a ver, un primer instrumento que se utiliza, el más común, es el termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura. Tiene 38 grados. Uy, está irritado. Algunos dicen que es calentura, otros dicen ya está al punto de fiebre, ¿verdad? Y eso es lo que hace el termómetro. A ver, acuérdense de otro instrumento para medir temperatura. ¿Alguien de ustedes tiene un refri en su casa? ¿Tienen un refri? Y hay una bolita ahí. ¿Cuál es? Termostato. Alberto, ¿sí? ¿Ubicamos el termostato? Termostato, Feli, termostato. Es la bolita que está allá en el refri donde... Y uno dice, ¿para qué será? Creo que es para darle cuerda. No, se llama termostato. El termostato también sirve para medir la temperatura. Pero además de medir la temperatura, tiene otra función. ¿Cuál es? Regular la temperatura, es decir, a la temperatura que yo lo quiero tener, entonces tomo el termostato y lo pongo más frío o menos frío. ¿Con el termómetro se puede hacer eso? El termómetro solamente sirve para decir qué tan caliente estás. Pero dominio propio, por poner un ejemplo, no es tener el termómetro conmigo, sino dominio propio es cuando permitimos que Dios ponga en nosotros un termostato y tú eres el responsable de regular tu vida, tu carácter, tus emociones. Hay gente que, decía Samuel, ¿verdad?, es normal, nuestros temperamentos por la influencia de nuestro entorno siempre nos va a pegar, nos va a golpear, pero alguien con dominio propio va a tener la capacidad, dice, de regular sus emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamiento. Hay gente que cada vez que tiene problemas con alguien dice que me da ganas de matarlo. A lo mejor al principio sí, 32 veces sí, pero ya vas en la 500 vez que te pasa algo y sigues teniendo ganas de matarlo, entonces solamente has permitido y caminas con el termómetro, pero te falta permitir que Dios ponga en ti ¿un qué? Un termostato para que tú puedas tener dominio propio. Otra definición de lo que es dominio propio, dice que es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr objetivos, ¿qué dice?
a largo plazo. Aquí hay tres palabras que son importantes. Capacidad de, diga conmigo, dominar. ¿Qué sugiere la idea de dominar? Tener el control, ¿no? Tener el control. Los impulsos inmediatos. ¿Cuáles son esos impulsos inmediatos? Lo que siento, ¿sí? Lo que siento. Pero dice, para lograr objetivos a largo plazo. Es decir, las decisiones que usted hoy tome seguramente van a influenciar y le van a acercar más a sus propósitos y objetivos, o te van a alejar de tus objetivos. Significa con esto que si tú tomas decisiones basado en tener convicción, compromiso, carácter y dominio propio, vas a dar un paso más hacia tus objetivos y, en nuestro caso como líderes, ¿verdad?, cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Es por ello que se espera que un líder pueda desarrollar esta cualidad. Dice que dominio propio, tercero, es carácter, templanza, autodisciplina, autocontrol. ¿Sí? Son algunas palabras con las cuales podemos utilizar o que vamos a empezar a caminar con lo que es dominio propio: carácter, templanza, autodisciplina, autocontrol. Proverbios 25-28 nos dice de esta manera. Lea conmigo, dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿De qué sirve tener una gran ciudad y que tenga ahí más o menos monumentos caídos, unas murallas pero que estén rotas? ¿Será que le servirá cuando el enemigo venga? Claro que no. Y dice la Escritura que una persona sin control propio, y la tarea que yo le decía, ¿verdad?, subraya, anote esa palabra, también es sinónimo, control propio, ¿verdad?, es como una ciudad con las murallas destruidas. Usted comience a hacer cuentas hoy y decir: ¿por qué siempre que me enfrento a una discusión termino llorando? ¿A alguien le pasa? ¿Por qué siempre cuando trato de resolver las cosas termino gritando? ¿Por qué siempre cuando trato de llegar a un acuerdo con otra persona me termino molestando? ¿Sabes por qué? Porque carecemos ¿de qué? Control propio. ¿Por qué? Porque nuestras murallas están derribadas. Entonces, esto es lo que se define como dominio propio. Número 2, ¿qué requisitos necesitamos para poder ejercer dominio propio? Y hasta aquí quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes como estudiantes y los que estamos aquí reconocemos que necesitamos que Dios nos ayude y nos dé la capacidad de tener dominio propio? Levante su mano. A todos necesitamos seguir avanzando en tener dominio propio. Ahora, ¿qué necesito yo para tener y poder ejercer dominio propio? Tome en cuenta y recuerde siempre el regulador. A ver, agarre su mano derecha y haga así y dele vuelta. Hace cuenta que está agarrando el termostato. Le voy a pedir algo: bájale a su temperatura. Si hoy está todavía así medio chispa, medio caliente, bájale. Es como dicen los chavos: bájale 3 rayitas. Ya veo cómo es muy de uso común, pero no lo habíamos entendido desde esa perspectiva. Ahora, requisitos para poder ejercer el dominio propio. Necesitamos principalmente 2 cosas. Primero, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos que Dios pueda estar con nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 se va a leer de esta manera y dice: en cambio, la clase de fruto que ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? El Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Quién es quien nos da esa gracia en nuestras vidas?
el Espíritu Santo. Hoy usted entenderá por qué las devocionales, por qué los evangelios, por qué estamos estudiando un libro de texto que está enriqueciendo nuestras vidas, por qué venimos a la iglesia, por qué venimos a nuestras capacitaciones, por qué, porque es donde el Espíritu Santo puede producir en nosotros, dice, la clase de fruto que vamos a necesitar. Y entre el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, dice que es control propio, ¿verdad? Todo lo anterior no lo vamos a poder ejercer si carecemos de dominio propio. Diga, repita conmigo, como líder necesito ejercer dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Escritura nos habla también sobre que necesitamos nosotros manifestar eso. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y ¿qué? Diga conmigo, allá hay otro sinónimo. Dígalo, allá hay otro sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo? Autodisciplina. Entonces, dominio propio también, ¿qué es? Autodisciplina. Ahí donde le dije que tenga un apartado, escriba también la palabra autodisciplina. Aquí en la Escritura, el apóstol Pablo dice que necesitamos tener autodisciplina, pero estamos hablando que lo primero que necesitamos es la gracia de Dios en nuestra vida. Y al iniciar dice que quien da la autodisciplina, ¿quién es? Dios. Lea otra vez conmigo el inicio, dice, pues Dios es el que pone esto en nuestras vidas. Entonces lo primero que necesitamos, ¿qué es? La gracia de Dios. Lo segundo que necesito para poder ejercer el dominio propio es esto, ejercitar nuestro carácter. Ejercitar nuestro carácter. Ángel, ¿a qué te suena la palabra ejercitar? Ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué tipo de ejercicios hay? Hay ejercicios es movimiento, es actividad, es tener una disciplina, ser constantes y todo. Ok, perfecto. Entonces, no solamente es tarea de Dios, sino también yo necesito que ejercitar mi carácter. Ejercitar mi carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 8, dice así, en vista de todo esto, ¿qué dice? Esfuércense más o menos, o como dice, esfuércense, dígalo fuerte, al máximo, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento ¿con qué? Con control propio, y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser productivos y útiles? Amén. Entonces necesitamos tener nosotros, ¿verdad?, ese control en nuestras vidas. Imagínense un líder que no tenga dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué me vio así? Es indispensable para poder ejercer nuestro liderazgo. Es por ello que Academia de Líderes tiene este proceso por el cual usted está pasando, y yo quiero invitarle que siga sacándole la esencia, el néctar, el sabor, lo descubra de lo que Academia de Líderes está produciendo en nosotros. Nos va a dar la capacidad de tener la oportunidad de apegarnos más a Dios. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Está hablando de cómo el enemigo se acerca, pero mire que dice fuerte: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué dice la primera palabra? Practiquen. Y el anterior decía esfuércense al máximo.
Por ejemplo, ¿alguien quiere pedirle paciencia a Dios? ¿Quién necesita paciencia? ¿Cómo crees que Dios te va a dar paciencia? Señor, acaba con todos mis enemigos. ¿No? No, Dios entonces necesitas paciencia, nos va a llevar con gente que nos va a hacer, ¿verdad? Hasta el momento que dejemos de rascarnos la cabeza, hasta el momento en que dejemos de decir, oye, cállate por favor. ¿Por qué? Porque Dios va procesando nuestro carácter, nuestra vida a través del dominio propio. Dice, esfuércense al máximo. Pregunto, yo quiero hacerles una pregunta y sean bien honestos y sinceros. ¿Cuántos se enojaron el día de hoy? Levante su mano. Así que dijiste, lo quiero matar y que se vaya al infierno y que el día o en la semana. Ahora, ¿cuántas ocasiones puedes hoy reconocer y decir, me faltó esforzarme al máximo para ser paciente? Si me hubiese esforzado al máximo, no grito. Si me hubiese esforzado al máximo, no termino llorando de coraje. Si me hubiese esforzado al máximo, el problema con nosotros es que a la primera estallamos porque carecemos de dominio propio. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 2 es un pasaje bien interesante porque está hablando, ¿para qué nos estamos preparando nosotros? Para llegar a ser ¿qué? Líderes. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. ¿Cómo se lee? Si alguno aspira a convertirse en ¿qué? En líder de la iglesia, desea una posición honorable. ¿Cuántos quieren ser líderes? Amén. ¿Verdad? Porque hemos entendido, no lo hacemos por presunción, no lo hacemos por orgullo, sino que hemos entendido que es el propósito de Dios en nosotros. Ahora dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Siguiente. Por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir obviamente, tener una buena reputación con agrado, debe recibir visitas, y ahí está, pero dice que debe de tener ¿qué? Control propio. Hago un paréntesis, esto no solamente es para líderes hombres, por supuesto, Pablo está hablándole a Timoteo, pero tiene que ser el carácter, el dominio propio, el autocontrol, el control propio que necesita tener un líder. Dice, debe de ser una persona que lleve una vida ¿qué? Intachable. Cuando ustedes abran su grupo Conexión, ¿qué creen? Van a estar bajo la lupa, van a estar en el ojo del huracán. Así como hoy, ¿verdad? Usted dice, ay, ese es mi líder, como que, ay, ese por eso recuerde que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Sea una buena ovejita, sea un buen discípulo, porque si usted da lata, no le quiero decir qué ovejitas del Señor le va a llevar. Cuando llegue, dígale a su líder, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Te amo, líder, te respeto, te honro, dígale, porque comienza a echar buenas semillas. Entonces, dice que debe de tener, ¿verdad?, control propio. Es decir, no es algo imposible. Hay gente que dice, ay, es que es demasiado compromiso, es que yo no tengo el don o yo no tengo la capacidad para ser un líder de la iglesia. Lo único que necesitamos es control propio. Es lo único que necesitamos, ¿sí? Quien tiene control propio tiene la oportunidad de acercarse más a Dios. Quien carece del control propio, seguramente con cada decisión iremos en retroceso. Entonces necesitamos dos cosas para ejercer dominio propio. ¿Cuáles son? Inciso A, la gracia de Dios, y lo segundo es ejercitar nuestro carácter. Levante sus dos manos, haga así, ejercicio. 8 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su gato hizo así, ay, hace tiempo que no me toman en cuenta. Muy bien, gracias. Y uno va ejercitándose así. Hay cosas que parecen insignificantes. ¿Has visto las mancuernitas?
Ay, no pesa, dice, ni sirve. Pero quien ejercita con eso, ¿verdad? O sea, tiene un resultado. Ahora, nuestro carácter se va a ejercitar y se va a fortalecer a través de la práctica. Es por ello que ningún creyente puede crecer en fe y puede crecer en Dios y puede llegar a madurar, tampoco puede desarrollar simplemente viniendo a la iglesia. ¿Ha escuchado gente que dice, no, yo no quiero problema? Hay gente que dice, yo no voy a ver a nadie. Yo voy, canto, adoro a Diosito, doy mi ofrenda y me quito, porque no quiero tener problemas con nadie. Pues no crece, ¿va? No crece. Porque necesitamos desarrollar nuestra vida en Dios. Ahora, quiero mencionarte, lo tercero, áreas donde es necesario ejercer dominio propio. Hay algunas áreas en específico que quiero compartirte, no son todas, la lista pudiera resultar interminable, pero quiero compartirte algunas áreas donde principalmente el líder debe ejercer dominio propio. Y la primera área donde el líder debe de ejercer dominio propio es sobre el pecado. Sobre el pecado. Porque ese es el principal enemigo que los líderes vamos a enfrentar. Es el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dice de esta manera: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Controlar nuestra manera de vivir. ¿A través de qué? Del pecado. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Porque a veces nos dicen, ¿verdad? Es que tú eres un pecador igual que yo. Sí, es cierto, porque hay una naturaleza corrompida. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús dijo, ¿verdad? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿qué significa eso? Y el apóstol Pablo nos lo amplió un poquito más y dice: no permitan que el pecado controle. O sea, yo soy un pecador porque hay una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Pero cuando tengo a Cristo en mi corazón y empiezo a crecer en fe y permitir que el Espíritu Santo desarrolle y ponga en mí el fruto del dominio propio, del autocontrol, de la disciplina, sigue permitiendo que el pecado sea quien controle su vida. ¿Será que sucede? Génesis capítulo 4, versículo 7. Caín estaba enojado porque Dios había visto con agrado la ofrenda de su hermano Abel, y dice que su rostro cambió, se mudó y comenzó a actuar y tener una mala expresión. Y dice, y eso fue lo que sucedió. Génesis 4:7. Génesis 4:7. Dice: serás aceptado si haces lo correcto. Está hablando Dios con Caín. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ¿qué le dice Dios? Entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Le dice Dios a Caín: oye, estás enojado. Yo sé que estás enojado, pero te doy una advertencia, ten cuidado, porque así como estás enojado, el pecado está ¿dónde? A la puerta. ¿Y qué representa la puerta? Donde se entra. El pecado está a la puerta, al acecho, y está ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. Usted como líder debe de saber algo: el pecado está a la puerta, acechándole, y está ansioso por controlarte. Pero le dice Dios: pero tú debes dominarlo. Es decir, ¿el pecado se puede dominar? Ayunando, orando mucho, metiéndose al desierto y vamos a orar. Claro, es parte de la vida cristiana. Decía Sam, hay gente que cada campaña, cada administración, cada vez que va a una iglesia, vuelve a tener los mismos problemas. ¿Sabes por qué? Porque
la unción es poderosa y nos bendice y nos renueva, pero el carácter y el dominio propio permitirá que el fruto del Espíritu Santo se produzca en nuestras vidas. Cuando voy a Él, por supuesto, soy purificado, limpiado y viene una transformación, pero se espera que tú y yo podamos tener la capacidad de poder dominar el pecado, dice, y ser su amo, no porque seamos Dios, sino porque Dios está en nosotros. Y leíamos en la clase anterior, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. ¿Sí? Entonces, ¿de qué Dios estaba previniendo a Caín? ¿O cuál fue el regaño, si queremos llamarla así? ¿Cuál fue la llamada de atención de Dios para Caín? Según el pecado. Vuelve a ponerle el versículo, por favor. ¿Cuál fue la llamada de atención de Dios para Caín? ¿Qué fue lo que Dios puntualizó? Recuerda que Caín estaba enojado, estaba abrumado, se llenó de rencor su corazón, tuvo ira contra su hermano Abel. Mira, ¿a dónde voy? Que Dios no le dijo, Caín, tú estás enojado y te vas a ir al infierno. Eso no fue lo que Dios acentuó y señaló a Caín. Le dijo, ten cuidado porque el pecado está al acecho. No es malo enojarse. Pero si permites que el diablo entre en tu enojo, entonces vas a tener problemas. El apóstol Pablo dice, podemos airarnos, pero no pequemos. Yo puedo enojarme, puedo tener una sensación de ira, pero con dominio propio voy a tomar la decisión correcta. Entonces, el primer área donde debemos ejercer nosotros dominio propio es sobre el pecado. Le digo esto, las tentaciones para algunos es su muerte espiritual, pero para los líderes, para los creyentes que maduran y desarrollan en Dios, ¿sabes qué representan las tentaciones? Las tentaciones no son para fallarle a Dios, sino son una oportunidad para ejercer dominio. Comience a ver así el pecado, de decirle, tú no tienes potestad sobre mí, yo voy a dominarte, tú no eres mi señor, tú no eres mi dueño, yo soy tu amo. ¿No es lo que le está diciendo Dios a Caín? Tú debes de ser el amo del pecado. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando tengas una tentación, y tentación no solamente es lujuria, inmoralidad, vivir cualquier situación de estas que siempre viene a nuestra vida, sino que tentación es cuando el enemigo dice, enójate, grítale, no le hagas caso, tuércele la boca, hazle ojos de huevo. ¿O no es tentación eso? Claro que sí. Entonces lo que está diciendo el Señor es, resístelo. Si tú pones ojos de huevo cocido, caíste en la tentación. Y lo mismo es irte a un bar. Hay gente que se va a ir al infierno por irse a un bar a perderse, y hay gente que se va a ir al infierno por haber puesto ojos de huevo cocido a su pastor. No lo digo yo. La tentación no es para que te acabe. La tentación es para, diga conmigo, la tentación es para ejercer mi dominio propio. Otra área donde usted y yo debemos ejercer dominio propio es sobre nuestros pensamientos. Los pensamientos influyen en nuestras decisiones, ¿sí o no? Y el enemigo pone pensamientos en nuestra mente. Escucha esto, el diablo no te puede tocar. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón, líderes? Amén. Él no te puede tocar, él no se puede meter. Él no puede tocarte ni un cabello de tu cabeza. Pero lo que sí puede hacer es influenciar sobre tu pensamiento.
y desde lejitos decirte, hey, ya viste a tu líder, ya viste esto, ya viste el otro. Mira, el enemigo va a sugerir pensamientos incorrectos y negativos en contra de Dios. Dios no te ayudó, Dios no te respondió, Dios te abandonó, Dios ya te hizo a un lado. ¿Alguna vez hemos pensado ese tipo de cosas? Creo que sí, todos. ¿Por qué? Porque el enemigo sopla esos pensamientos sobre nuestra mente, pero también pone pensamientos contrarios y negativos en contra de nuestra iglesia. Ahí no te quieren, ¿ya viste? Tanto que has hecho, tanto que has dado. Y el enemigo comienza a susurrar estos pensamientos en nuestra mente, pero también pone pensamientos contrarios en contra de nuestros líderes. Pone pensamientos contrarios en contra de nuestros líderes. ¿Para qué apoyarlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué ir? ¿Ya te diste cuenta? Entonces tú necesitas estar bien activo y bien vivo contra ello. Y como esto, un montón de ejemplos que podemos dar cómo el enemigo trabaja en nuestros pensamientos. Pero mira qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, verso 2, sobre nuestra manera de pensar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son esas costumbres? Pensar mal. Dice, más bien dejen que Dios, ¿qué? Los transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué es lo que Dios quiere cambiarnos? No solamente tu corazón. El problema con mucha iglesia es que le ha entregado su corazón a Dios, pero no así sus pensamientos. El problema o la decisión que hoy nosotros como líderes estamos aprendiendo es que necesitamos dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar, y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Estoy enfermo, necesito, y el enemigo te va a poner desánimo, te va a poner desaliento y te va a decir no puedes, y te va a decir fracasa. Y te va a decir, no continúes, no sigas. Pero tú y yo necesitamos que renovar nuestros pensamientos en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Colosenses 3, verso 2. Dice de esta manera. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿En qué piensa usted? Ahora, para poder hacer esto necesitamos ejercer, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama nuestra clase? Dominio propio. O sea, el diablo va a empezar a correr en círculos alrededor de ti, pero tú decides si lo aceptas o no. Tú decides si lo recibes o no. Le voy a decir esto, como líderes, nuestra principal tarea será trabajar con las personas, con la gente. Y la gente siempre va a tener pensamientos, decía Sam, cada cabeza es un mundo, pero tú necesitas ejercer dominio propio para saber que sí y que no. Es tan sencillo. Pero cuando tú no tienes dominio propio, entonces vas a creer todo lo que dijeron. Fíjate que el pastor dijo, fíjate que la pastora, fíjate que... Y tú ni sabes cuál es el trasfondo de esto y tú ya lo creíste. No sé si le ha pasado, llegas a un nuevo trabajo y alguien te dice, oye, fíjate que el patrón es malísimo, mira que es así, ni te acerques. Y tú ya estás así, tú ya te prejuiciaste. Pero ¿cuántas veces cuando tú te atreves a romper eso y dices, pues me voy a acercar, y si es malo, pues entonces voy a saber que es malo? Pero en la gran mayoría de las ocasiones uno logra establecer una buena relación, una buena comunicación. No va a ser mi amigo, ¿verdad? Porque es mi jefe, pero ya no es como me lo estaban pintando. Y el enemigo es, hermano, es una de sus armas favoritas, ¿sí? Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, piensen en las cosas del cielo, y para eso necesitamos dominio propio. Yo sé que,
Tú necesitas dominio propio. Regular. Mi mente está divagando, mi mente se está yendo. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Qué dice? Concéntrense en todo lo que es. El problema con nosotros es que normalmente nos concentramos en lo malo. A ver, rápidamente, siempre me gusta hacer ejercicio. Dígame 5 cosas malas que le pasaron hoy. En esta última semana. Y si yo le digo, dígame 5 cosas positivas que le pasaron esta semana. Normalmente estamos más llenos de las cosas malas y negativas que nos pasan, ¿sí o no? Lo mismo, por eso nuestras relaciones se deterioran. ¿Por qué? Porque tengo una lista negra de las cosas con las que yo te puedo acusar y decir y echar en cara. Pero cuando nos dice, haz una lista buena, una lista de las 5 cosas positivas que tiene tu líder, tu pastor, tu iglesia, y no es que no las tenga, sino que estamos más concentrados en lo negativo y en lo pecaminoso. Y necesitamos nosotros ser transformados para que nuestra mentalidad deje de ser así y comience a actuar en sentido positivo. Pero esto no es sencillo, tampoco es imposible. Lo único que necesitamos es ejercer ¿qué? Dominio propio. ¿Cuántos de los que están aquí batallan con su pensamiento? Le voy a decir algo. Yo no fui un estudiante brillante, no fui un niño prodigio, al contrario, me sentaba y escuchaba que de repente el maestro se iba alejando y quedaba así chiquitito. Y empezaba. ¿Por qué? Porque mi mente divagaba. En ese tiempo no había los diagnósticos que hoy hay, ¿verdad? Y yo he pensado que yo sufría en alguna manera y en alguna escala de lo que hoy se conoce como déficit de atención. O sea, yo soy así, de repente veía que pasaba una mariposa y ¿escuchaste? De verdad. O sea, yo no tengo una mente brillante. A veces me dicen, ay, pastor, o la pastora me dice, es que tú sí aprendes, tú sí retienes, pero yo no nací con ese don, yo no nací con ese talento, yo no nací con esa capacidad y habilidad. ¿Sabes dónde la aprendí? En la iglesia. Cuando me empezaron a enseñar, tienes que aprender a enfocarte, concéntrate. Y me dijo mi pastor, si tienes dificultad para aprender, tienes que ponerle más ganas. Hay gente que hasta comiendo los tacos de cochinita está aprendiendo. Sí hay gente que es así. Sí lo hay. Pero al menos yo no. Y yo no sé si usted sea así. Pero si a usted le cuesta concentrarse, dice la Biblia que tenemos que. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque tú vas a entablar relaciones para ministrar, guiar, alimentar, pastorear a tu grupo Conexión. Tus líderes de grupo Conexión te van a dar instrucciones. ¿Y sabes cuántos líderes fallan tan siquiera para transmitir un mensaje? Ay, se me olvidó. Ay, es que tengo mente de teflón. No tienes mente de teflón, sino que no tienes dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados en otras cositas, en otros detalles, en otras cosas. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Yo por eso, cuando estoy sobre todo en las cosas de Dios, yo tomé una decisión. Tengo que concentrarme, pero no en el sentido de yoga, ¿verdad?
no, sino que prestar atención. Si yo no pongo mis 5 sentidos en lo que el maestro está enseñando, se me dificulta a mí aprender. Yo necesito prestar oídos, ojos, sentido, tengo que estar así, necesito tener algo en que escribir. Por eso yo siempre les digo, escriba, tenga algo en que escribir. Yo sí tengo mente de teflón, yo sí tengo una mente de teflón. Pero ¿sabes qué me ha ayudado? Enfocarme. ¿No? Y hoy pudiéramos llamarle un saludo con sombrero ajeno, pero sí, bueno, estoy revelando un secreto. Si supieran que yo soy bien distraído, si usted supiera que batallo, pero ¿cómo lo he logrado? Ejerciendo dominio propio. Cuando usted vea que se empieza a ir así como dominio propio, concéntrate, enfócate. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted como líder va a tener que aprender, tienes que aprender a desarrollar, usted va a poder, vas a compartir cosas, vas a recibir instrucciones, te van a decir, mira, a ver, cuando estés en la reunión de líderes, estás en la reunión de líderes, tus líderes, miren, líderes, tomen nota, porque para la siguiente semana tienen que pasar esta información, 1, 2, 3, 4, y díganle por favor a sus discípulos, a la gente de su grupo Conexión, que a las 6 de la tarde tenemos Pero incluso hay gente que mientras que está escribiendo está pensando en otras cosas. Porque pudieras tú estar haciendo el ejercicio aquí físicamente, pero tu mente está divagando. Tu mente está por otro lado. Nos dijo un maestro en la escuela, lo que no aprendiste en los 10 minutos de clase, no lo aprendes por más que lo intentes. Mire, necesita usted enfocarse de una manera muy fuerte. Lo tercero, en otra área, es sobre nuestras emociones. Sobre nuestras emociones. Debemos ejercer dominio propio en nuestras emociones. Hay 2 hombres en la Biblia, uno de ellos ya leímos, Caín, que ¿qué terminó haciendo? ¿Se acuerda? Dios le dijo, ten cuidado porque el enojo el pecado está al acecho y te quiere dominar. ¿Qué terminó haciendo Caín contra su hermano Abel? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Lo mató. ¿Por qué? Porque Caín no supo guardar y tener dominio propio para ejercerlo sobre sus emociones. ¿Qué fue lo que le hizo enojar a Caín? Porque vio que Dios bendijo a su hermano y a él no. Y eso le empezó a causar bronca a él, empezó a causar... Ahora, yo siempre he dicho, el texto bíblico resulta muy rápido, pero tenemos que entender algo. No fue la primera vez, o sea, no le pasó una vez, sino tenemos que entender que muchas veces subieron a ofrecer sacrificio, llevaron ofrenda, y muchas veces Caín comenzó a ver el favor de Dios sobre su hermano. Y entonces Caín comenzó a guardar rencor. Un líder no puede guardar rencor. Un líder no puede tener emociones enfermas. Un líder no puede tener emociones vulnerables. ¿Por qué? Porque el diablo está al acecho. Tú no te puedes resentir contra una oveja. Tú no puedes resentirte contra uno de tus discípulos. Tú necesitas pastorearlos y tú necesitas amarlos al 100%. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, sí, te amo. Entonces él dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ay, otra vez, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez le vuelve a decir al Señor, ¿me amas? Y dice el Señor, le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Pero cuando un líder emocionalmente está enfermo, entonces no podrá transmitir la gracia de Dios que fluye. Mira, porque esa es una estructura, ¿sí? Hay una estructura, tenemos un ministerio pastoral que en la visión del Señor, ¿verdad? Buscamos esa gracia, buscamos esa esencia, buscamos de la presencia del Señor y entonces la compartimos con los líderes, lo compartimos con los líderes de Grupo Conexión, buscando que cada persona pueda ser bendecida y ministrada.
Pero de nada sirve si por aquí nos esforzamos y buscamos a Dios y otros líderes, y cuando llegue a ti y si tus emociones están mal, están dañadas emocionalmente, cuando tú lo transmitas a la gente, ¿qué crees que le vas a transmitir? ¿La gracia y la esencia de Dios o le vamos a transmitir nuestra amargura, nuestra tristeza y nuestro dolor? Por eso es que necesitamos ejercerlo así. Otro hombre fue el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? David mató al gigante Goliat. Saúl pudo decir, me salvaste del día. O sea, si tú no apareces, David, los filisteos nos dominan. ¿No es lo que debió de haber hecho Saúl? Entablar una buena amistad con David y decirle, te necesito aquí en mi ejército, mira, ahora vas a ser el jefe de este ejército porque he visto que Dios está contigo. Pero aunque era el rey y aunque tenía la unción, porque había sido ungido por rey, sus emociones, nos podemos ver en la Biblia que sus emociones no estaban sanas. ¿Por qué? Porque cuando vio a un muchachito ser usado por Dios, él se sintió, no puede ser, ¿cómo va a ser? Y se acuerda qué fue lo que empezaron a cantar, pa'l colmo, ¿qué fue lo que empezaron a cantar las mujeres? Esas mujeres, ¿verdad? Siempre las mujeres. Hoy para nosotros es alegría, ¿verdad? Pero en el corazón de Saúl, cuando vio que empezaron a alabar a David, él se chivió, él dijo, ¿qué pasó? Ahora, como líderes necesitamos tener fortaleza emocional. ¿Por qué? Porque, mira, las ovejitas, a veces por probarnos o a veces porque se enojan, porque no saben lo que tú estás aprendiendo y lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero a veces vienen y te van a decir, ¿sabes qué? El líder del otro grupo como que le echa un poquito más de ganas. O te enteras que fue a hablar con los directores, con los coordinadores de grupo y decirle, ¿y si me cambio al otro grupo? Es que Cindy y Alberto como que no le echan muchas ganas al grupo. Y eso a uno emocionalmente le va a pegar y nos puede doler. Y entonces podemos nosotros comenzar a resentirnos contra alguien. Necesitamos controlar nuestras emociones y no ocultarlas. Dominio propio no es decir no pasa nada. Dominio propio no es decir estoy bien, cuando por dentro te está carcomiendo. No, dominio propio es realmente no pasa nada, no pasa nada. Pero muchos líderes prefieren ocultar sus emociones dañadas y nos dicen estoy bien, pastor, pero va a llegar un punto en el que algo va a pasar y ¿qué crees que va a hacer? ¡Pah! Estalló. Un día estaba en una plática hablando precisamente sobre las emociones y sobre nuestra vida, y era un ingeniero hidráulico, constructor de presas donde se almacena agua, ¿no? En el norte del país, centro del país. Y él estaba hablando precisamente sobre las emociones y él decía, no reprimamos nuestras emociones. Y él dijo, ¿qué es reprimir? Y él dio una definición en cuanto a la física hidráulica. Él dijo, reprimir es presión contenida. Presión contenida. Y dio el ejemplo del agua que se almacena en una presa. Y yo estaba leyendo en la tarde, cuando recordé esto, porque él dijo, llega un momento cuando las presas están hechas con una capacidad, no sé, para 10,000 litros, para 100,000 litros, para 1,000,000 de litros, para no sé cuánto, están hechas para una capacidad, y tienen un nivel. Una vez que esa presa rebasa su nivel, ¿qué pasa? Corre riesgo. ¿Qué va a pasar con la presa? Porque fue construida con una capacidad. Se rompe. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado en México cuando algunas presas se han roto? Muerte. ¿Por qué? Porque el agua baja de las montañas, inunda a los pueblos que están abajo. ¿Por qué? Porque fue demasiado lo que estaba conteniendo en dentro de sí. Y yo estaba leyendo y dice que mientras más profundidad hay, es más la presión que una presa contiene. Y decía que la parte más vulnerable de una presa
es la parte más profunda. ¿Y sabes dónde se guardan las emociones dañadas? En lo más profundo de nuestro corazón. Porque ahí tratamos de esconderlo. Ahí tratamos. Y el diablo nos dice, sí, no, tú mételo bien a fondo, que nadie se dé cuenta. Pero siempre va a llegar un momento en el que algo va a pasar. Te rebasó y ¡pum! Decirte simplemente que necesitamos ejercer dominio propio también sobre nuestras palabras y sobre nuestra conducta. Un líder no puede estar hablando por hablar. Un líder no puede estar diciendo cosas. Un líder no puede estar... No puede. Hay gente cuando no entiende el liderazgo dice, es que me están quitando el derecho de hablar. Ok. No es que se te quite el derecho de hablar. Sabes, yo siempre digo, el liderazgo tiene sus reuniones y tiene sus juntas. Y es ahí donde exponemos la situación. Tú no puedes hablar con una ovejita y decirle, fíjate que el hermano Lino, la hermana Adi, creo que están siendo injustos conmigo. Eso a veces se da, donde un líder daña gravemente el corazón y el desarrollo de un nuevo discípulo. ¿Por qué? Porque no ejerce dominio propio sobre sus palabras y finalmente sobre sus acciones. Así que tomemos nota hoy y crezcamos en Dios. ¿Cuántos necesitamos ejercer dominio propio? Póngase de pie. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, di Espíritu Santo,